Doctor Franklin Almeida Rancière, como nosotros sabemos que hoy es un día muy especial para usted, de parte de toda la organización y de su equipo, le hemos preparado una sorpresa esta noche. Adelante. Buenas noches. Quiero agradecer la asistencia de todos ustedes acompañando a Franklin esta noche. Gracias sinceras al presidente Fernández por esta iniciativa. Este libro es una compilación de artículos publicados en el Caribe desde el 2013 hasta el 2017. Es un libro que yo creo que debe ser de cabecera de todos los compañeros del partido y todo aquel que le interese la política. En este libro, Franklin, de una manera extraordinaria, habla desde el nacimiento del PLD, cuáles fueron las causas que le dieron origen. Además de eso, Franklin en este libro habla del fenómeno de Syriza en Grecia, de Podemos en España, del fenómeno, lo que Franklin llamó el guión de Brasil, que otros compañeros han llamado el Plan Atlanta, de judicializar la política y politizar la corrupción. Y eso lo estamos viendo en toda América Latina. Hay artículos en este libro que vale la pena leer y hay uno que yo quiero recomendarle. Es un artículo que habla del desagravio que el pueblo dominicano le debe al compañero Leonel Fernández. Han sido muchos los ataques, muchas las barbaridades que se han dicho en contra del compañero. Compañero Fernández, yo me declaro la madrastra de este libro. Franklin tiene la paternidad y yo soy su madrastra, pero la madrastra buena. Pero quiero dedicárselo como madrastra a usted, porque en este libro hay muchas cosas que van a ayudarlo a usted a ser uno de los mejores presidentes que ha tenido la República Dominicana. Muchas gracias. Conozco al doctor Franklin Almeida desde sus tiempos de estudiante en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Siempre lo vi ligado a la defensa de los intereses del pueblo dominicano y manifestó siempre una sólida formación intelectual. Fue autor de varios libros, fue director del colegio universitario y me correspondió la suerte de ser su vicerrector en el periodo 1987-1990. Previamente había participado en la Guerra de Abril y siempre estuvo unido, siempre estuvo de lado, participando hombro a hombro con el pueblo dominicano en la defensa de sus mejores intereses. Durante la rectoría de Franklin Almeida se defendió la honestidad y el levantamiento de los valores académicos y se echó de lado, se dejaron atrás una serie de prácticas clientelistas. Franklin Almeida mantuvo el principio de que la academia y el nivel académico, la calidad académica iba por encima de cualquier consideración transitoria o de beneficio grupal. Franklin Almeida es uno de los dirigentes históricos del Partido de la Liberación Dominicana. Lo conocí en las luchas estudiantiles a raíz del ajusticiamiento del Rafael Leónidas Trujillo cuando terminó la tiranía que nos sojuzgó durante 31 años. Allí en la Universidad, hoy Autónoma de Santo Domingo, estuvimos juntos, libramos luchas por las conquistas universitarias y cuando ya me gradué, el compañero Almeida, que
venía un curso luego que yo, pues ocupó la dirección de lo que fue el Frente Universitario Radical Revolucionario, que con ese nombre tan pomposo, así se llamó la organización estudiantil del Partido Revolucionario Dominicano en ese entonces. Y luego ya pues estuvimos juntos en las filas del Partido Revolucionario Dominicano, y cuando el profesor Juan Bosch se decidió a construir el Partido de la Liberación Dominicana, pues pasamos juntos a la nueva organización, y recuerdo que fue precisamente en casa de Franklin donde con el profesor Juan Bosch ideamos la formación del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí se discutió el nombre de la nueva organización, las ideas, la doctrina que iba a servir de fundamento a la nueva organización, y hemos seguido juntos pues hasta ahora en el Partido de la Liberación Dominicana. Ha sido una larga lucha desde los años 60 en que conocí al compañero Almeida, y siempre con su carácter, su tesón, su fortaleza, sus posiciones irreductibles. Ha sido un compañero valioso que ha aportado mucho, pero muchísimo, a la construcción, al fortalecimiento y al desarrollo, no solo del Partido de la Liberación Dominicana, sino también al desarrollo y al progreso de la República Dominicana en las diferentes y diversas funciones que ha ejercido ya en los gobiernos de nuestra organización. Profesor Alburquerque, doctor Pina Toribio y los demás amigos que están aquí esta noche. Bueno, la responsabilidad que el doctor Almeida ha querido hacer pesar sobre nuestros hombros es una responsabilidad bastante compleja, ¿no? Porque enjuiciar la obra de un político e intelectual es para nosotros una responsabilidad importante. Yo quisiera en principio, como en algún momento dijo Juan Bosch, que la gratitud es de los dones que atesoran y adornan la personalidad, pues agradecerle al doctor Almeida, en mi nombre personal y en el nombre de los demás compañeros del panel, la responsabilidad de hacer el análisis de la relectura de este libro. En principio, permítanme traer aquí esta idea de Bertrand Russell, el pensador, filósofo inglés, a mi juicio más importante del siglo pasado, que dijo que cuando se habla de enjuiciar la historia hay que ser meticulosamente escrupuloso, aunque duela. Y por suerte el autor nos ha dado la libertad de hacer el comentario lo más libre posible. Pasa conmigo personalmente que cuando se trata del doctor Almeida Rancière, como decía el profesor Alburquerque, se está hablando de un personaje de una dilatadísima vida política, que empezó con la caída de la dictadura de Trujillo, vio el advenimiento de la democracia con Juan Bosch, vio la caída de Bosch, los días aciagos del 64, participó en la revolución, el advenimiento de la larga noche
de los 12 años del presidente Balaguer, la división, la decisión del PRD y el surgimiento del PLD, que como dijera el profesor Alburquerque, surgió en unas mecedoras que el doctor Almeida atesora como orfebre que atesora un lingote de oro en su casa, y cuando uno va siempre le dice, siéntate, pero siéntate con cuidado, que ahí se sentaron los 7 que empezaron a formar los círculos, los grupos teóricos del PLD. Y después de eso, su vida pública, como bien decía Cayetano Rodríguez del Prado, que además ha formado parte de todas estas luchas por las libertades en la República Dominicana, una vida pública limpia, envidiable, como rector universitario, como profesor de historia, como funcionario público. En algún momento dije que el doctor Almeida ha sido el único ministro de lo interior que le ha dado significado a esa cartera, que toda esa cultura de una policía política, de persecución política y después de persecución y participación con una delincuencia rateril, todo eso se paró ahí, y que integró a la sociedad a su propio proceso de construcción y pacificación con el Plan de Seguridad Ciudadana. Todo ese trayecto en la vida del autor de este libro de debate político estuvo caracterizado o ha estado caracterizado hasta el día de hoy por 2 elementos que son, digamos, endógenos en él. Una coherencia recia política, es decir, una coherencia política al lado de las mejores luchas que se han librado en este país, y un desapego a los bienes materiales, esa actitud de vida frugal, de, como decía el presidente Mujica, de llevar la maleta liviana para poder luchar políticamente. Son atributos que uno, cuando la nieve del tiempo empiecen a nublarle las sienes, quisiera también atesorar. Por lo que yo, y supongo que muchos de ustedes, tienen una envidia de la buena por esa vida ejemplar del doctor Almeida. Dicho esto, debo abocarme, porque me han dado 8 minutos para hablar del libro, debo abocarme al tema del libro. Y hay un autor, Christopher Vogler, que es profesor de literatura en los Estados Unidos, que ha desarrollado toda una tesis sobre los arquetipos en la literatura. Dice que el medio que nos circunda, las sombras y las luces, van a determinar los roles que los personajes recorren en el trayecto de la vida. Él hizo un libro llamado El camino del escritor. Y si alguien me pidiera cuál es, digamos, el arquetipo del doctor Franklin Almeida, yo dijera que su arquetipo en esencia es el de un hombre público que ha salido indemne de la vida pública, a pesar de lo dilatada que es. El libro que comentamos el día de hoy, en cierto modo, le comentaba a José Gregorio, es un libro del que fuimos parte en el sentido de todo el mundo leía los artículos del doctor Almeida los lunes, pero también en esos ejercicios de discusión de la realidad muchas veces también lo veíamos, y tiene muchos elementos que en el momento de la relectura del libro, a mí llegué a una conclusión general en el sentido de que su autor es un cartesiano a carta cabal, porque en esencia la dinámica del pensamiento del doctor Almeida es una dinámica de cuestionamiento.
cuestionamiento que le permite ir separando las cosas y ir estableciendo la naturaleza real de la política. Yo diría que este libro, si tomamos algunos indicadores, tiene como característica básica la defensa del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso no es nuevo en el doctor Almeida, porque ya en el PLD en Transición, un libro anterior parecido, aparece otro periodo en que se narra la historia de esos procesos vividos en años anteriores. Y cuando yo digo la defensa del PLD, me refiero al PLD como organización política, pero también al PLD como obra de gobierno. Porque en medio de todas estas querellas internas se van quedando muchas cosas en el tintero que no se ponen en contexto. Por ejemplo, hay varios artículos en los que el doctor Almeida asume una tesis del presidente Fernández que los PLDistas deben rescatar y que siento a veces que el propio PLD no ha comprendido la dimensión de su presencia en el espacio histórico en que le ha tocado ejercer el poder. Y es el hecho de que el PLD es el único partido liberal que en 174 años de historia republicana ha logrado legar una obra material. Que en cierto modo el PLD es un salvador del liberalismo político en la República Dominicana, porque tradicionalmente los liberales o tuvieron un gobierno muy efímero o no tuvieron la oportunidad de legar una obra material. Cuando uno piensa, cuando el presidente Fernández llegó al poder con 42 años en el 96, el último presupuesto del presidente Balaguer fue un presupuesto de 28 mil millones de pesos. Y hoy día el presupuesto nacional asciende alrededor de 900 mil millones de pesos. Cuando Leonel Fernández vuelva al poder en el 20, estaremos hablando de los primeros es un billón, el primer billón. Un trillón. Sí, por vez primera. Sí, eso da una idea del crecimiento exponencial que la sociedad dominicana ha experimentado con un escasito intervalo de gobierno del PRD en que hubo un retroceso. Es decir, pasar de una economía de ese tamaño a la economía que hoy es la República Dominicana da la idea de lo que representa el Partido de la Liberación Dominicana en la historia de la República Dominicana. Esa idea del peso del PLD, de la gravitación del PLD, de su significado para el liberalismo político, es una idea recurrente en los artículos que se publican en este libro. Por eso digo que el doctor Almeida pues asume el tema de una defensa del Partido de la Liberación Dominicana y de lo que representan los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y por su formación política como antropólogo, como sociólogo, como profesor universitario, tiene un fino olfato político. Eso que decía la doctora Josefina Pérez Gaviño, que cuando aquí no se pensaba en el tema de que lo que estaba pasando en Brasil era una cuestión aislada, o lo que pasaba en Sudamérica era una cuestión aislada, de manera reiterada en los artículos se advertía que ese era un proceso que era parte de una regresión al conservadurismo político en América Latina. Y él, hablando del plan, del guión de Brasil, o el plan Atlanta, pues advertía que cuando empezaron los ataques contra el presidente Lula, que ya estaba en retiro, la presidenta Dilma confundió la cuestión y pensaba que era una cuestión contra Lula,
Y de manera recurrente el doctor Almeida, viendo un espejo en el caso brasileño, decía hay que verse en el espejo brasileño porque la cuestión no es contra Lula, la cuestión es contra el PT, es sacar al PT. Con esa agudeza se produjeron esos acontecimientos que fueron precipitándose y hoy vemos finalmente cómo, utilizando eso que se llama de judicializar la política, personas que no tenían espacio electoral fueron haciendo espacio electoral hasta sacar al Partido de los Trabajadores. Este libro es una radiografía en ese tema, un tema recurrente cada semana van a encontrar varios artículos sobre él. La situación del PLD, todos la conocemos. Ha sido una situación, digamos, mucha ebullición política ha habido y se ha hablado de momentos muy difíciles, momentos políticos muy urticantes. En medio de esos escenarios, el doctor Almeida ha sido un amable componedor y ha rescatado tesis como la de la cohabitación política, que es una doctrina de la política francesa que consiste en el hecho de que el presidente y el primer ministro pueden pertenecer a partidos distintos y sin embargo cohabitan en el gobierno. Esa tesis, yo diría que en el mejor de las técnicas del bochismo, el doctor Almeida la hace suya y la platana, la República Dominicana, y dice que en el Partido de la Liberación Dominicana los liderazgos tienen que cohabitar, que esa es la única garantía de mantener el poder. No es una ni dos los trabajos que se publican en ese tenor, sino que hay toda una radiografía de la construcción de su tesis de la cohabitación, lo cual plantea una cuestión interesante. El doctor Almeida es un polemista por naturaleza, es un polemista de formación, pero con una inteligencia emocional para propiciar los consensos en los momentos claves y para propiciar, construir los puentes por los que deben caminar pues, esos consensos. Hay un tema que para mí en el libro es muy sentido y que yo compartí siempre con el autor, que es una defensa cerrada al tema constitucional, que al fin y al cabo no era un tema del autor, ni un tema nuestro, sino un tema del presidente Fernández, que fue quien primeramente levantó la bandera de la defensa de la institucionalidad y de la Constitución de la República, con frases que han ido ya quedando en el ideario del dominicano y del político, como la Constitución es sagrada, la Constitución no se toca. Toda ese proceso de perfilación del proceso político de los partidos políticos, porque muchas veces en un maniqueísmo de si era una lucha entre dos candidatos a lo interno del PLD, se perdía de vista que estábamos hablando de los partidos políticos, las instituciones a través de las cuales se canalizan los movimientos de la sociedad, las inquietudes, las aspiraciones de la sociedad. Y en ese tenor hay en el libro un ejercicio de pedagogía constitucional que el doctor Almeida hizo, en momentos, le confieso, con discusiones muy agrias, cuando el doctor Almeida levantó la tesis de que el artículo 277 de la Constitución de la República hacía pétrea las decisiones que había dado la Suprema Corte de Justicia en funciones de Tribunal Constitucional antes del 2010. Les confieso que no estábamos convencidos todos en el momento. Y esa labor
de hormiga del doctor Almeida y esa labor pedagógica, primero nos convenció y luego el discurso se empoderó públicamente. Es decir, para mí esa parte de estos debates políticos tiene una significación muy importante. Ya para ir cerrando, porque supongo que debe haber una campanita por ahí, para ir cerrando, yo aprecio mucho del doctor Almeida la simpleza del lenguaje, que creo que es una cuestión que él aprendió de Juan Bosch. Y él siempre cuando nos lee, nos aconseja, sea menos complejo, menos técnico, háblele a la gente, etc. Él tiene la virtud de un lenguaje llano, de un lenguaje rápido, sin muchas comas, un lenguaje a base de puntos, de frases muy comprensivas, y además es un gran folclorista. En la sapiencia del pueblo, en ese refranero, pues recoge frases como todas estas frases que marcaron este libro, todo esto de nos van a agarrar asando batata, artículos se llamaron así, la fábula del sapo y el alacrán, el placer de la locura. Ese artículo es muy interesante, el placer de la locura. Bueno, entre otros. Yo finalmente creo que este libro tiene dos valores. Uno, es una compilación de artículos narrada por un actor que ha vivido en un escenario, digamos, de primera fila en los últimos 40 años de la vida del país. Consecuentemente, para la historia es una fuente directa, es una fuente primaria, fundamental para la interpretación del proceso histórico. Y el otro valor es, regresando un poco a la idea de que el doctor es un cartesiano a carta cabal, es que este tema de cuestionar, de ver la realidad no en un gesto de sumisión, sino en un gesto de pregunta, hace que el doctor Almeida, además de abrir un debate racional, construya puentes racionales para la política. Muchas gracias. Bueno, para mí es un gran honor estar aquí esta noche. Yo hacer un análisis de este libro desde otra perspectiva que no sea la de PLDista. Sé que nos presentaron como abogados, como profesores, como analistas, pero yo nací, crecí y espero morir PLDista. Y digo esto, si me pueden ayudar con el eco, que me escucho a mí mismo. Están apagados, lo que pasa es que están en mudo. Bueno, y digo esto porque para mí que crecí viéndolo a todos ustedes, muchos niños cuando crecían leían las historietas de Superman, los más criollos, la de Calimán. Yo leía DDT, Rumbo y las diferentes publicaciones políticas. Así que para mí y para Natanael y muchos de mi generación que están aquí, verlos a ustedes era como ver a Superman. De hecho, y esto es algo anecdótico, la primera vez que yo vi al presidente Fernández de cerca fue en el año 2000, finales del año 2000, en la Torre Élite, en una reunión que se hizo para el tema de los modelos de Naciones Unidas, año 2001. Y desde el año 2001 hasta el año 2003 prácticamente, yo nunca pude decirle nada al presidente Fernández porque la voz no me salía. Cuando él me iba a saludar, yo lo saludaba, intentaba, pero lamentablemente se me hacía muy difícil. Y hago esta introducción anecdótica y jocosa por el hecho
se nos hizo fácil la lectura, pero yo lo sentía como que era una carta a mí como PLD. Por eso digo que es epistolar. Luego digo que es apostólico, porque es el testimonio de un PLDista que vio nacer al partido, de un PLDista, no, que esto tiene eco y me oigo a mí mismo. Ok. Y digo que es apostólico porque es el testimonio de un PLDista que, como decía Nanfi, vio nacer esta organización en la sala de su casa. Y a veces los viernes, cuando tenemos el honor de acompañarle en una que otra tertulia y nos sentamos en la mecedora, por cierto, lo de la mecedora es por mí, que soy un poco más gordito. Creo que lo de cuidado cuando se sientan se hace referencia a mí. Ahí vemos y discutimos este PLD que vamos viviendo y este PLD que se nos va desnudando como una realidad política dominicana. Y por último digo que es un libro profético, porque es un libro que definitivamente cuando lo desmenuzamos, si nos sentamos y vemos, ahí están reflejados los próximos 10, 15 años de nuestro partido y de nuestra realidad política como país. Es innegable, y digo por eso, decía al inicio que se me hace muy difícil analizar el libro que no sea como PLDista. Es innegable que el PLD ha sido el instrumento fundamental del desarrollo de la República Dominicana. Que nos falta mucho, claro, nos falta muchísimo. Venimos de ser una sociedad primariamente rural, agraria. Hemos pasado por un proceso, como decía don Juan Bosch, de un capitalismo tardío. Teníamos una deuda social acumulada inmensa que hemos ido solventando, pero definitivamente que no se puede negar que el PLD ha sido un instrumento de desarrollo y de crecimiento para la sociedad dominicana. Ahora bien, también como PLDista, hay que entender el momento en el que estamos ahora, el momento en el que estamos viviendo. Toda democracia, perfecta o imperfecta, tiene lo que se conoce como un sistema de pesos o contrapesos, pesos y contrapesos o checks and balances, como se definía en la democracia norteamericana. La realidad política dominicana en los últimos 20 años es que los principales partidos políticos, por una razón o por otra, se fueron desintegrando y solamente quedó el PLD. Y el PLD, de una manera, digamos, sorpresiva y quizás sin esperarlo, se convirtió en su propio checks and balances. A lo interno del PLD debimos ver lo que iba y lo que no iba, lo positivo y lo negativo. Y así, desde dentro de nuestro propio partido, tuvimos que construir un proceso democrático donde no encontramos afuera lo que necesitábamos como partido, que era una oposición estructurada. Y esa es nuestra realidad. Y en ese proceso entramos en este periodo que relata el libro del doctor Almeida, que es 2013-2017, donde los principales temas del debate político nacional son precisamente los temas del debate PLDista. Porque todo lo que se dirimió durante esos años fue un dime y direte, en buen sentido, dentro del propio PLD. Y lo podemos ver uno por uno. Yo tomo tres como ejemplo por la limitación del tiempo. En el año 2008, a raíz de la gran crisis financiera, el presidente Fernández, entonces dirigía el Estado Dominicano, tomó una decisión que para mí en ese momento en mi juventud no era muy entendible, y era expandir el gasto público en medio de una realidad de crisis en todo el mundo. Y yo decía, con mi escasa edad y mi escasa experiencia, que no entendía, porque si usted en su casa tiene un problema de crisis económica, bueno, usted deja de comprar ciertas cosas, si va a comprar un producto, compra un producto más barato, pero luego lo entendí, y lo entendí porque, si bien es cierto que a nosotros como partido se nos entregó en el año 96 una economía relativamente saneada, se nos entregó una economía en cuarentena. Y digo una economía en cuarentena porque estaba cerrada al resto del mundo. Y nos tocó como partido en ese momento abrirnos a la economía mundial y abrirnos a una realidad de competitividad para la que quizás desde el punto de vista del sector privado, desde el punto de vista industrial,
no estábamos completamente preparados. Pero lo hicimos y lo hicimos de manera exitosa. Y bueno, ya todos recordarán la debacle del periodo 2000-2004. Y en el 2004 nos toca, de nuevo como partido y con el presidente Fernández como cabeza del Estado, recapacitar nuestros capabilities, nuestra capacidad de producción en el país, estabilizar nuestra moneda y sanear nuestra economía. Entonces, por eso en el año 2008 y los años subsiguientes, nosotros no podíamos darnos el lujo de dar un frenazo en seco a la economía dominicana, porque de haberlo hecho no tendríamos ni registraríamos el crecimiento que tenemos hoy día. Por eso a mí me parecía muy injusto, y es el momento en el que personalmente decido participar en medios de comunicación y tomar cierta participación pública, que en el año 2013 aquí se hablara de un fraude, refiriéndose precisamente a una realidad económica que no era más que un déficit fiscal. Y ese déficit fiscal existió precisamente por la expansión de ese gasto público, que fue lo que financió nuestro crecimiento y lo que impidió que nuestra sociedad se fuera a un hoyo negro del cual nosotros pudiéramos no salir como salimos victoriosos. Entonces yo creo que ese es el primer elemento que nosotros vamos a encontrar en el libro del doctor Almeida, esos artículos que analizan ese momento, esa realidad, esa coyuntura. Y ese es un debate que lamentablemente se dio a lo interno de nuestro partido, no desde fuera, sino por las fuerzas internas de nuestro partido. El otro punto también, el otro hito, fue la discusión del tema de la reforma constitucional para la reelección presidencial. Y ahí retomamos también el tema institucional, porque era una discusión que personalmente en los espacios en los que pude participar, siempre decía, estamos equivocados, esto no es una discusión de Danilo ni Leonel, esto es una discusión constitucional, esto es una discusión institucional. Porque si bien es cierto que la decisión que se tomaba podía ser correcta o incorrecta, dependiendo del momento o del lado de la acera que usted lo viera, era una decisión que presuponía la violentación de un orden constitucional con un fin político muy específico. Y eso desde el PLD, a nosotros que, como decía, los veíamos como superhéroes, fue algo que nos dolía demasiado y no lo entendíamos. Que en un gobierno del PLD se revirtiera precisamente el orden constitucional, no necesariamente para fortalecer la institucionalidad. Y ahí en el libro del doctor Almeida, ustedes encontrarán precisamente esos artículos que reflejan ese momento y que nos sirven como, digamos, punto de referencia también para el futuro. Y el último debate, que bueno, fue un debate de 2017-2018, pero que era un debate que llevamos casi 17, 18 años, es el debate de la ley de partidos políticos. Y el debate de la ley de partidos políticos, de nuevo, es un debate que aunque en algún momento por un oportunismo político, una que otra fuerza pudo meter la uña en la leche, la realidad es que el meollo del asunto, el nudo gordiano, también fue un debate a lo interno del PLD. Y fue un debate que nos volvió a doler. Y nos dolía no porque si, como decía el presidente Fernández, si eran abiertas, si eran cerradas, sino de nuevo por el tema constitucional. Y sobre todo porque era una discusión que llevó a un tema coyuntural, un tema institucional de años de nuestro país. Es decir, una oportunidad dorada que tuvimos para darnos a nosotros un ordenamiento jurídico y político que significa el próximo paso de nuestra democracia. Nos dimos el lujo de permitir que eso se diluyera en discusiones que son momentáneas, en discusiones coyunturales y en discusiones que en términos de legado político en 5, 10, 15 años nadie va a recordar. Y eso también ustedes lo van a encontrar radiografiado, por lo menos una buena parte, en el libro de nuestro querido doctor Almeida. Entonces, ya para concluir, yo evidentemente les invito a comprar y a leer el libro. Me imagino que aquí hay PLDistas y no PLDistas, pero sobre todo a los PLDistas, léanlo, estúdienlo, analícenlo y opinen a partir de él, porque de ahí depende el futuro político de nuestra organización, pero también depende el futuro político de nuestra nación, porque el PLD sigue siendo
un instrumento llamado a la liberación de nuestro país. El PLD sigue siendo el instrumento ideal para el desarrollo de la República Dominicana. Decían, y con esto termino, decía una leyenda japonesa que cuando una pieza de cerámica se rompía, se caía y se rompía, ellos no la desechaban, sino que unían sus ranuras con oro líquido y que eso la convertía en una pieza única. Y yo le puedo decir a ustedes, sobre todo al liderazgo más aquilatado, a los jóvenes con experiencia de nuestro partido, que si bien nuestro partido puede presentar fisuras, puede presentar una que otra fractura, detrás de ustedes literalmente está el oro que puede aquilatar la vasija de nuestro partido. Es en esos jóvenes en los cuales nosotros podemos encontrar el futuro y el próximo paso de nuestro partido. Es ahí donde nosotros podemos encontrar la vía para superar las nimiedades de que si es fulano, de que si es el otro, de que si este le van a dar la posición para diputado y al otro para senador. Yo creo que nosotros estamos en un momento como generación en el cual debemos empezar a pensar en términos de legado histórico, en términos de legado político, en términos de cuál es el país que nosotros vamos a construir para dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, y si vamos a seguir sintiéndonos orgullosos de llamarnos PLDistas. Yo me sigo sintiendo orgulloso por el momento y le doy gracias a Dios de haber tenido un presidente de intermedio en el Juan Núñez Miese, a don Daniel Beltré, a un activista nacional como Aníbal Ubrí y a muchísima gente del partido que quizá la gente no conoce porque no salían en los periódicos, pero que fueron los que nos formaron como generación y por lo cual yo me sigo sintiendo orgulloso de este partido y honrado de sentarme en las mecedoras de don Franklin los viernes. A ver, así. Buenas noches, yo me sumo a los saludos de mis compañeros que me antecedieron en la palabra. Saludo la presencia del doctor Leonel Fernández, que representa a toda la familia Funglode, a todas las autoridades que se encuentran presentes aquí, a los miembros de nuestro Partido de la Liberación Dominicana y a todos ustedes que siempre se interesan por nuestros temas. En especial, un agradecimiento a don Franklin Almeida, que ha considerado que esta generación puede formar parte de un evento como este, tan significativo para él, y no solamente desde aquel lado del escenario, sino aquí, dándole valor y comentando este trabajo sistemático de 4 años. Y el principal vínculo que nos une al doctor Almeida y a mí es la comunicación política. Y es imposible para mí haber apreciado esta obra si no fuera desde este punto de vista. Para muchos la comunicación política es tan robusta y tan madura como la política misma, pero realmente como ciencia, como rama, es joven. Y hace 2 siglos aproximadamente surge por 2 causas fundamentales. Una, el proceso de democratización y la comunicación misma en su proceso de evolución, que fue capaz de trasladar los principios políticos y democráticos del siglo XVIII a través de actores que, este eco me tiene, es difícil, vamos a ver si el micrófono funciona mejor. Que se replica. A través de actores, sí, lo oyen bien ustedes, pero se oye uno mismo. A través, de actores se trasladaron estos principios políticos y democráticos que gozaban de unas determinadas categorías y de cierta legitimidad. Entonces, la comunicación política así es vista como un espacio en el que estos actores, que en la antigüedad eran enunciados limitativamente, exponen discursos que son contrapuestos. Y en ese ejercicio de intercambio de discursos contrapuestos, entonces ellos dan base a la funcionalidad de la democracia.
¿Estos actores quiénes son? Y decía que en el pasado era limitativo, prefiero hacer la propuesta de que lo pensemos de manera más amplia, porque son los propios políticos, son los periodistas y los medios de comunicación, que con esa revolución de los nuevos medios de comunicación en la era del Internet, ahora hay otros actores que sin ser parte de este grupo alcanzan cierto grado de legitimidad social, y además la opinión pública, que se expresa a través de los medios de expresión populares, los sondeos, las encuestas. ¿Por qué hablo de comunicación política de inicio? Porque mi primera consideración es que esta obra del doctor Franklin Almeida es una excelente obra de comunicación política y así debemos apreciarla. Cumple con todos los elementos. En segundo lugar, me refiero a otro principio que defiende la comunicación política. La comunicación política evita la reclusión, el encarcelamiento y que se soslaye el debate. ¿Qué es el debate político? ¿Y por qué a una obra que compila artículos se le ha denominado debate político? Pues igual que como lo propone la comunicación política, el debate es la exposición de discursos que son contradictorios o contrapuestos, y en ese debate intervienen unas partes que pretenden hacer valer su argumento respecto de otro, ganando legitimidad frente a la opinión pública y tratando de influenciarla. Ante la ausencia de un mecanismo de debate político formal en la política dominicana, el debate se da de una forma indirecta, y esta propuesta del doctor Almeida viene a suplir esa necesidad del debate político en la República Dominicana, que se ha visto también muy afectado por el inmediatismo de la comunicación y quizás el proceso en el que se ha trivializado el contenido que estamos compartiendo a través de los nuevos medios digitales de comunicación. El debate puede ser político, político-electoral, puede ser económico, puede ser de política internacional, y si ustedes pueden apreciar el contenido de la obra que pone a nuestra disposición el doctor Almeida, verán que se pone de manifiesto el debate en todo su esplendor y en sus distintas naturalezas. Él aborda, como han dicho los compañeros que me antecedieron en la palabra, una multiplicidad de temas en conexión con lo local, lo internacional, pondera la eficacia de los manejos que han tenido los gobiernos del PLD en la economía y cómo en ese proceso ha impactado la evolución de nuestro país. Dice el autor que debatir ideas adecenta a los partidos, los fortalece y los lleva a definir posiciones frente a los temas más sensibles de la sociedad. Y agrega que un partido cuyos miembros y dirigentes no debaten ideas en público o privado carece de manejo conceptual e ideológico. Un partido sin ideas no es ni derecha, ni centro-izquierda, ni de izquierda. Y esto nos da el hilo secuencial para pasar al otro pilar que he identificado. Es la ideología. ¿A qué se pertenece? Una constante preocupación del autor que refleja a lo largo de toda la obra. ¿Y a qué se pertenece? ¿Por qué importa la ideología? Pues como conjunto de conceptos, de ideas, de nociones, la ideología nos aporta ciertos parámetros que nos identifican y nos ayudan a entender a qué pertenecemos. Delimita incluso nuestras actuaciones para correspondernos en el discurso con otros homólogos o distanciarnos. Incluso algunos autores hablan que la ideología nos diferencia de los animales. Fíjense lo importante que es. De forma reiterada, él aclara las diferencias entre los progresistas y los conservadores. Y de estos últimos resalta que se distinguen por el manejo que tienen de la economía. Se concentran en generar riqueza sobre riqueza para un sector particular, pero se olvidan de hacer crecer las fuerzas productivas nacionales para lograr el fin que tienen como centro los progresistas, que es eliminar la inequidad y la desigualdad. La importancia de saber a qué se pertenece
y los peligros de sentirse progresista o vestirse de centro izquierda cuando se actúa como de derecha, están vivas en la intención del autor como una advertencia constante. Y lo cito. Además, él advierte sobre las disyuntivas dentro del PLD. De lo que se trata es de avanzar sin romper con esas fuerzas productivas o estacionarse a la derecha presumiendo que es de centro izquierda. Vamos ahora al cuarto pilar, reputación, identidad y consenso. Hay dos modelos en la comunicación política que un trabajo que fue publicado en la red de revistas científicas Redalis, que se titula Reflexionando sobre comunicación política, se recoge. Hay un tipo de comunicación política que es como de telégrafo, donde el proceso de la comunicación se da de manera tradicional, emisor, receptor, mensaje. Pero hay un tipo de comunicación que se da tipo orquesta, donde confluyen una multiplicidad de actores que están emitiendo también una multiplicidad de mensajes de manera simultánea. Y es en ese ejercicio que los actores se convierten en emisores y receptores a la vez, donde se genera un producto como este, que es el hijo que hoy nace o que se pone a disposición del público del doctor Franklin Almeida. Las interacciones que generan este tipo de diálogo, tanto con otros actores, tanto como con los compañeros del partido, ha generado una reputación al propio autor del libro, que es, como decía de inicio, uno de los actores legitimados dentro de la institución partidaria a la que pertenece, para asumir una defensa que lo hace constantemente, y además legitimado ante la sociedad para, más allá de la política, poder asumir temas nacionales. Y es un gran mérito que le reconocemos, doctor. Se construye en el calor de este oficio quizás una llamada constante a la identidad del partido. Y cuando lo hace, se genera una relación entre argumento, imagen, autor, que a la vez permea reputación al propio Partido de la Liberación Dominicana. Él vive recordando cuáles son los principios fundacionales, porque existe el PLD, para completar la obra de Juan Pablo Duarte. Y más allá de ello, lo que no pudo proponer el propio Patricio por la época en la que se encontraba, generar estabilidad y garantizar el Estado democrático de derecho, garantizar a los ciudadanos sus principios y libertades fundamentales, que es también lo pendiente y lo que le preocupa constantemente. Se construye de esta manera una imagen en el colectivo. La imagen es una percepción que cuando se comparte y se sostiene en el tiempo se convierte en reputación, y la reputación ha de ser o debería de ser directamente proporcional con la identidad. El Partido de la Liberación Dominicana, cito, es un cuerpo vivo que nutre al pueblo y tiene que vivir del destino del pueblo. Y él cita a la vez al profesor Juan Bosch. Como institución se propone terminar la obra de Juan Pablo Duarte, sumándole a su tarea garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, modernizando el Estado, haciendo sólidas y estables sus instituciones. Esa legitimidad también le ha alcanzado para asumir una llamada al consenso. En todo el primer capítulo es una llamada a entenderse, pero más allá de él, en todos los años que se compilan en esta obra, que es un retrato de una época, según lo dijera el doctor Fernández, hay una preocupación al entendimiento y al consenso, pero que se puede dar porque es un autor, un actor político legitimado para esos fines. Pero lo hace con el cuidado lingüístico de llamar a las cosas por su nombre y describe la fracción como una división que no es la particular situación que ha sufrido el Partido de la Liberación Dominicana, sino que cualquier circunstancia particular que le haya lastimado siempre tiene la vocación de ser superada a través del consenso. Dice el autor que las decisiones son un método. Tener sentido de cuerpo en una organización política significa adecuar en lo posible al consenso y en defecto aplicar la línea programática, la disciplina partidaria. Y finalmente,
La política en la era del Internet. Con esta creatividad que aporta la comunicación política no podía obviar esta parte. Sabemos que las tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado nuestro mundo, pero también sabemos que en la actualidad no hemos logrado ni a nivel social, ni a nivel político, ni a nivel económico, aprovechar el potencial de esta transformación que plantea el Internet y sus herramientas a nuestro favor. Digo que no en lo económico porque decía Alicia Bárcena, y lo publicó el informe de la CEPAL, casi el 60% de la población mundial todavía no tiene voz ni voto en el comercio digital, por ejemplo. Nosotros desde la Fundación Global, cerca del 2014-2015, por orientaciones del doctor Fernández, asumimos un observatorio de los países y los partidos de izquierda. Primero tenían una gran dificultad para poder conceptualizar acerca de lo que es ser de izquierda. Y cuando quisimos y nos propusimos observar el proceso de virtualización de la que debería ser la ciberizquierda, encontramos esa misma dificultad. También los partidos enfrentan el desafío de poder reestructurar su proceso y su propia estructura interna, abrazando las nuevas tecnologías, crear los músculos para tener una estructura en el mundo digital que permita movilizar a un ciberactivismo que se refleje en lo electoral, salir de lo que actualmente denominamos la burbuja, de nuestros propios amigos y círculos y comunidades con las que interactuamos, para generar una verdadera implosión a través del Internet. Es el desafío que tiene el PLD y es un desafío generalizado que ha avanzado mucho en este camino, pero que todavía hay muchísimas herramientas que pudiéramos implementar de hecho a lo electoral para modernizar esos procesos, nuestras propias campañas. Decía también el doctor Fernández en una ocasión que los que ganan siempre son los que manejan la tecnología. El que está con la última tecnología en la mano, porque abraza la transformación y son los pioneros. Esta preocupación también la expresa en la obra a lo largo de diferentes artículos el doctor Franklin Almeida y finalmente le da muchísima importancia a que en este proceso de transformación del partido se abran las puertas a una nueva generación, así como lo hizo el profesor Juan Bosch en el 73 con los 7, que sean unos jóvenes a los que se pueda educar en los principios partidarios, los principios progresistas del Partido de la Liberación Dominicana, pero que además sean educados en los valores y en el amor por las ideas capaces de transformar a la sociedad y que descanse sobre ellos, junto con ya los jóvenes más maduros, la sostenibilidad del futuro de este proyecto del profesor Juan Bosch. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Saludos al doctor Leonel Fernández, presidente de esta fundación. Perdón, este come tiene... El escucharse dos veces es inusual de esa manera. Presidente de Funglode del PLD y es presidente de la República, al doctor Almeida, autor de esta obra que nos convoca hoy, a quien le agradecemos su gentil invitación y sorpresiva para mí a comentar este libro. Al doctor Rafael Alburquerque, es vicepresidente, miembro del Comité Político, doctor César Pina Toribio, embajador de la República Dominicana en Argentina, y miembro del Comité Político, y en él a los demás dirigentes políticos, a los diputados. Saludamos a don Rubén Maldonado, es presidente de la Cámara, y en él a los demás colegas diputados que están acá, aproximadamente 15, observo yo desde aquí, al magistrado Yotin Curi, que nos acompaña, y en él a todos los demás jueces, académicos que también nos acompañan. En fin, amigos todos, investigadores de aquí de Funglode. Para mí es un honor compartir hoy con tres colegas, muy amigos, como ustedes ven, con muy sólida formación académica y con mucha preocupación por los temas sociopolíticos. Este libro que nos convoca hoy es una obra interesante. Estamos hablando de 217 artículos, estamos hablando de 693 páginas, distribuidos en 8 capítulos. Y en ello se recrea
unos debates que hemos tenido en nuestra sociedad, unos temas que nos han convocado desde el 2013 al 2017. Estos artículos fueron publicados en el periódico El Caribe y en Vanguardia Digital, y en ellos había una clara intención del autor, como él comienza en la presentación de la obra, de influir en el debate y de provocar debate. No publicó en la prensa con la sola finalidad de que los artículos se quedaran aquí, sino él quería llevar ideas al debate. Y por eso asumo el tema de debate político de esa óptica, de ideas que él sirve para el debate político. Esta obra, hacerse durante 4 años de manera sistemática, todos los lunes, sin faltar una semana, ya nos hace advertir algo. Estamos frente a un autor que tiene una férrea disciplina y tiene un método de trabajo. Pero además, observamos en eso una dedicación a las ideas. Y el que el doctor Almeida tenga esa constancia y esa dedicación a las ideas, en principio no debería sorprendernos. Primero porque se trata de un discípulo de Juan Bosch, que en la sociedad dominicana dejó siempre muy claro la vinculación de las ideas y la política. De hecho, el mismo doctor Almeida se ocupa de recordarnos en el libro que la fundación del PLD fue precedida de una amplia reflexión sobre la sociedad dominicana, sobre su fuerza productiva, sobre sus fuerzas sociales y sobre el contexto internacional permeado en ese momento por la Guerra Fría, y él detalla un elemento particular, la muerte de Salvador Allende en Chile. Es decir que, basado en esas premisas fundacionales, el doctor Almeida toma esas premisas para hacer un constante llamado, como han dicho mis colegas, al PLD, y para mantener en el PLD lo que él denomina, como decía bien mi colega, el sentido para el que fue formado ese partido, que fue un partido que fue formado para transformar la sociedad dominicana, para completar la obra de Duarte, para provocar en la sociedad dominicana un combate a la desigualdad y favorecer el ejercicio de los derechos sociales. Y constantemente en el libro hay un llamado a esto. De hecho, me llamó poderosa la atención varios artículos en los que él se dedica a decir qué es ser progresista y qué es ser conservador. Incluso se ocupa de decir, y me llamó la atención porque fue un señalamiento muy interesante que hizo, se ocupó de decir que una cosa es ser progresista desde la oposición y otra cosa es ser lo del gobierno. Y explicaba cómo. Y decía que si bien es cierto un partido progresista puede regalarle a la sociedad obras materiales como lo ha hecho el PLD, un partido progresista como el PLD también le da obras como la Constitución del 2010, que amplía el Estado de Derecho, que amplía los derechos sociales, pero también combate la inequidad, como lo ha combatido el PLD en su obra de gobierno y como tiene que seguirlo combatiendo. Entonces, él habla de un tema clave, el tema impositivo, de que si promovemos impuestos progresivos o regresivos, y cómo eso es una de las claves de la identidad progresista. Y ahí lanza un desafío al PLD a que hay que seguir avanzando con el tema de una readecuación de la sociedad, con impuestos progresivos y con combate a la desigualdad. Y a veces, para que no crean que solo es un tema dominicano, él se va al contexto internacional, se va a América Latina y toma ejemplo de algún problema del movimiento progresista, de alguna virtud, y nos la recuerda. Eso lo hace también constantemente en estos artículos. Es decir, que él toma el panorama internacional y lo relaciona con el acontecer nacional. Y sobre el PLD como partido, él se preocupa mucho por la cohesión del PLD en sus artículos y plantea premisas para esa cohesión, para mantener esa cohesión interna. Una de las premisas que él plantea es cómo se toman las decisiones y plantea que el método debe ser unificación de criterio y consenso. Y plantea que ese debe ser el método que debe usar el comité político y la alta dirección para tomar decisiones, porque de esa manera garantiza la cohesión del partido, pero él también recurre a la conferencia Salvador Allende para recordar que ese método está establecido en el PLD y fue establecido para debatir los temas primordiales. Igualmente también él se ocupa de la relación partido-gobierno y la precisa muy bien, plantea que en el PLD, en los gobiernos del presidente Fernández y del presidente Medina, siempre el comité político y la dirigencia ha tenido claro que quien dirige el
el gobierno es el jefe del Estado, que es el presidente de la República. Por lo tanto, en esos temas, el que toma la decisión es el presidente de la República. Pero luego advierte que en la vida partidaria la dinámica es otra y que la idea es que el partido fortalezca el gobierno, pero también que el gobierno no intervenga en el funcionamiento del partido. O sea, él delimita esos roles como una clave de la armonía también. Igualmente plantea que el PLD debe aprovechar la coyuntura que no tuvo en el 96-2000, que gobernaba pero era un partido débil. Entonces él dice que con el crecimiento, la expansión que ha tenido el PLD, debería aprovechar eso para aprovechar la virtud del partido fuerte con un gobierno fuerte también. Y en esencia también sobre el PLD trata de mantenernos siempre en el horizonte los desafíos de futuro y recordar la agenda pendiente, lo hace de manera muy reiterada en los artículos. Y esa agenda pendiente le identifica como completar la obra de Duarte, aunque reconoce que con la transformación económica, Nanfi dio los datos muy claramente, el PIB, y el autor lo trata en el libro, de cómo esa transformación del PIB, ese crecimiento económico, es un legado del PLD que ha ayudado a modernizar las fuerzas productivas y las fuerzas sociales, por lo tanto ha avanzado en la obra de Duarte. Ahora queda pendiente la agenda social, queda pendiente evidentemente el ejercicio de los derechos sociales, que hay que seguirlo expandiendo. Y eso lo recuerda siempre. Recuerda el sentido de la política y el sentido que tiene gobernar. Y que lo haga él no nos sorprende, porque cuando vemos su propia trayectoria nos damos cuenta que inicia, como dijo el doctor Alburquerque, desde la lucha por las libertades al cierre de la dictadura de Trujillo hasta la fecha. Es decir, es una persona que ha asumido la política como un sacerdocio, o como diría el connotado politólogo Manuel Alcántara, como un oficio. Y eso es una virtud, sobre todo en tiempos en los que la política está siendo atacada y aparecen algunos aventureros que quieren decir que su virtud es no ser político, pero quieren decir que su virtud es no ser político, pero que quieren ser políticos, porque entonces incursionan en la política. Entonces, una persona que la ha cultivado como un oficio y que la ha cultivado de la mano de las ideas, sin duda que en su ejercicio y en sus escritos vamos a ver esta insistencia en la ideología, en la identidad y en los fines por lo cual está el partido. Sobre todo porque él concibe el partido, como lo concibió vos, como un instrumento para el desarrollo del país, como un espacio desde el cual se pueden impulsar decisiones, se puede llegar al poder para hacer transformaciones. Y eso es bueno que se mantenga claro, sobre todo en un partido que lleva un ciclo político tan dilatado como el PLD, que sin duda es el ciclo político más exitoso que se ha tenido en estos 40 años de democracia. Ahora bien, en esa reflexión, él también se ocupa de salir en defensa del partido y defender su legado, defender sus obras de gobierno, defender a su liderazgo. Hay artículos camino a la elección del 2016 donde defiende al presidente Medina. Pero él se detiene particularmente en la defensa del legado histórico y en reivindicar el liderazgo histórico del presidente Fernández. Y lo hace planteando cómo el liderazgo del presidente tiene un gran arraigo en el pueblo y cómo ese pueblo ha decidido apoyarlo, respaldarlo, para desagraviarlo de ataques e injurias inmerecidas que recibió. Y eso lo pone en su justo contexto. En definitiva, nosotros estamos frente a una obra que nos permite vivir de nuevo el debate sobre temas trascendentales del país, que trae ideas al debate político, que nos permite entender la finalidad del PLD como una organización que tiene que transformar la sociedad dominicana, pero que también nos trae reflexión sobre el acontecer nacional, incluso hasta datos curiosos. Por ejemplo, él plantea por qué la Feria del Libro se hace en abril, es uno de sus artículos. También en ocasiones recurren a estrofas de canciones, a conceptos de libros como sociedad líquida, es decir, que como bien dijo Nanfi, acude al folclore, a la academia, a la literatura, a las canciones, toma de la mano todos los recursos que puede para llevarnos siempre al mismo punto, a pensar cómo podemos crear una República Dominicana más próspera, pero más inclusiva, una República Dominicana que tenga una mayor justicia social y una República Dominicana en la que el sueño y el ideal de Duarte se complete. Muchas gracias, que Dios le bendiga a todos. Ahora va a
ofrecernos sus palabras el doctor Leonel Fernández. Bueno, quisiera, por supuesto, felicitar a mi directo amigo, compañero, el doctor Franklin Almeida, por esta nueva producción político-intelectual, por la puesta en circulación de este libro, Debate Político, y que abarca los 4 años, del 2013 al 2017. Es una nueva obra del doctor Franklin Almeida, lo que significa que siempre ha comprendido la importancia de las ideas en el quehacer político. De alguna manera, entender el poder de las ideas. Si no hay ideas claras que se puedan expresar y que tengan sentido práctico, no es posible llevar a cabo la acción política. En la política ciertamente hay personas que se dedican al activismo, ¿no? Son activistas de la política. Pero los activistas no pueden llevar a cabo su tarea si eso no está presidido de ideas. Compañero Franklin Almeida, durante años, ha sido sistemático, consistente, perseverante en promover ideas. Se explica, él es un académico, es historiador, es profesor universitario, ha sido rector de la universidad más vieja del Nuevo Mundo y ha sido una persona cercana a Juan Bosch, desde que el profesor llegó desde el exilio y de alguna manera nos sirvió a todos de referencia o de guía en entender la importancia de las ideas en el quehacer político. Entonces, este texto que se publica hoy es muy importante porque abarca 4 años de gran trascendencia en la vida política nacional y que de alguna manera me tocan a mí en lo personal, porque debo decir que el compañero Franklin Almeida, desde que salí del gobierno, ha asumido siempre con mucha tenacidad la defensa de lo que yo pueda modestamente representar en el ámbito político nacional. Y lo ha hecho con mucha generosidad y lo ha hecho con mucha solidaridad. ¿Y qué es lo que estos 4 años, 2013, 2017, de alguna manera simbolizan? Como no solamente habla el compañero Franklin Almeida de los temas dominicanos, sino de América Latina y del mundo, estos años significan el inicio de la crisis que actualmente vive América Latina. América Latina tuvo la década de oro, desde el 2003 al 2013, y la crisis que actualmente vemos en la región empezó justamente en el 2013, cuando se inició la desaceleración de la economía china, impactando a varios países de América del Sur. La crisis venezolana empezó en el 2013, la crisis brasileña empezó en el 2013, la crisis argentina empezó en el 2013. En fin, o sea, uno mira la región y los grandes problemas se iniciaron en el 2013. Pero coincide en el caso nuestro, en el caso particular mío, ¿verdad?, con el primer año después de haber salido del gobierno. Y lo que se refleja en los artículos del compañero Franklin Almeida en lo referente a mi persona es lo que en el sentido bíblico se conoce como la travesía del desierto. Lo que ha ocurrido con nosotros, o lo que ocurrió, no es nada nuevo en la historia. Ocurrió años atrás. Pero no lo sabíamos porque para entenderlo bien uno tiene que vivirlo. Lo puede leer, lo puede estudiar, pero eso se entiende mejor es cuando uno lo vive. ¿Y qué es lo que se nota en el tema de la travesía del desierto? Es la historia de Moisés. Y el liderazgo de Moisés nace de la liberación de un pueblo. Jehová, Dios, le pide a Moisés que ante el faraón, el poder político, pida, exija la liberación del pueblo de Israel y que ese pueblo pueda ir a la tierra prometida. Bueno, Moisés en principio es reticente, él no debe ser, él no tiene condiciones para eso, él hasta habla mal, no sabe comunicarse. Usted está hablando de usted ahora. Todavía de Moisés. Todavía de Moisés. Bueno, Marjorie, Moisés se autodescalificó, él decía que él no era un comunicador político. A pesar de eso, la encomienda era liberar a su pueblo. Y encabezó una lucha
frente a un faraón que no escuchaba, que no cedía ante ninguna petición hasta que vinieron las 7 plagas de Egipto y finalmente permitió la liberación del pueblo de Israel. Moisés conduce al pueblo, cruza el mar se abre, ¿verdad? Una cosa milagrosa, y cuando viene el ejército egipcio detrás, el mar cierra y se ahogan todos. Yo creo que un líder que haya demostrado eso, liberó a su pueblo, lo sacó, cruzó el mar que se abrió, y cuando vienen los enemigos se cierra y los ahoga, es como para que sus seguidores lo adoren para siempre, ¿verdad? O sea, pero es como para decir, qué líder tan extraordinario, nos sacó del cautiverio, de la esclavitud y nos lleva a la liberación. Pero ¿qué pasa? Y es lo que 2013-2007 nos va a reflejar. ¿Cómo entonces se relaciona el liderazgo político, no solamente en relación con sus adversarios, sino con respecto a sus seguidores, que era una dimensión que no conocíamos y que ahora podemos apreciar mejor, no solo en mi persona, sino en la historia, porque siempre ha sido así. Resulta que ahora salimos de Egipto y estamos en el desierto. Y en el desierto hace calor. Entonces la gente empieza a quejarse al líder de que tienen sed. Y el líder no encuentra cómo resolver el tema del agua. Y entonces empieza la crítica al líder. Pero mira, este hombre nos sacó de Egipto, donde estábamos bien, y nos ha traído aquí a pasar sed, a padecer de sed. Hasta que finalmente llueve y la gente tiene agua y se calma. Pero luego viene otra que tenemos hambre. Y el líder no encuentra cómo satisfacer el hambre de los seguidores. Hasta que, bueno, se produce la multiplicación de los panes, ¿verdad? El maná del cielo. Se produce el maná del cielo y los seguidores finalmente tienen pan y están comiendo pan. Pero digo, pero ya no quiero más pan. Ahora quiero que me lo den con queso y con jamón, ¿verdad? Bueno, y lo cierto es que se va de queja en queja, de queja en queja, y la queja siempre es contra el líder de parte de los seguidores. Bueno, eso ocurrió hace 4.000 años, pero ocurrió entre el 2013 y el 2017, ¿verdad? Y eso es lo que refleja el libro del doctor Almeida. Pero que en todo caso es una lección para ser aprendida. Eso está en la condición humana. La condición humana es así. Nunca hay una relación armoniosa de los seguidores con el líder. Lo es en la medida en que se esté en el poder y se puedan satisfacer necesidades. Pero cuando, digamos, no se logran satisfacer, se genera un resentimiento y algo queda ahí. Yo me encuentro en estos días con una señora que me saluda con mucha hostilidad. Me dice, mire, yo una vez me encontré con usted en un avión y le dije que me ayudara a que mi hijo consiguiera una beca para estudiar en el exterior. Y usted no me respondió nunca y mi hijo no consiguió la beca. Digo, bueno, ¿y qué le digo a esta señora? Yo sé que dimos 25.000 becas. No pudimos conseguir la beca de ese joven. Yo ni me recuerdo lo que ella me estaba diciendo, si eso ocurrió de verdad o no. Pero es el que queda excluido que se sienta resentido. Y en algún momento lo expresa. Y usted tiene que estar consciente de que va a ser así. Bueno, entonces es una gran lección de política lo que encontramos en este texto del doctor Almeida, Debate Político, además de las virtudes que se han dicho del libro aquí, estilo, carácter pedagógico, las enseñanzas que se desprenden, todo está, y que está muy elocuentemente dicho por los 4 expositores que han intervenido esta noche y a quienes felicito muy sinceramente también por la claridad y certeza de sus exposiciones. Y les felicito muy especialmente porque se trata de la nueva generación, que se ha ido formando y que ya podemos estar seguros, el doctor Almeida, el doctor Alburquerque, Luis Manuel, el doctor César Pina, esta generación ya anterior, la satisfacción de que efectivamente se puede pasar la antorcha y la antorcha estará en buenas manos. Claro, no se adelanten a los acontecimientos. Esperen su turno, ¿verdad? Esperen su turno. Ahí estará. Porque una vez tuve, yo diría hasta cierto grado
la bonomía, ¿no? De decir, bueno, el PLD es una fábrica de presidentes y una vez me quisieron sacar de la fábrica. Entonces, tengo que tener cuidado en cómo las cosas se dicen. Van por buen camino, van por buen camino, ¿verdad? Y les felicitamos por eso. Muy bien. Bueno, gracias a todos ustedes por su presencia aquí esta noche. Nos sentimos profundamente regocijados de esta nueva cosecha intelectual del doctor Franklin Almeida. Muchas gracias y buenas noches.